tardes, padre. Estamos aquí contentos. Esta entrevista la teníamos pues ya bastante platicada. Habíamos estado platicando respecto a el problema hoy en el que está envuelta las familias. Hay hombres que desafortunadamente pues salen de sus hogares, hay matrimonios que el papá está ausente, a veces también la madre, y bueno, los hijos van creciendo con dificultades. Y usted nos habló de un tema muy interesante, de los efectos que tienen las familias cuando falta el padre, cuando falta un varón. Usted sabe que es esencial la figura paterna, pero ¿por qué? ¿Qué forma? Y nos gustaría enfocar un poquito hoy en los varones. ¿Qué problemas usted ve en los varones actualmente? Entonces, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí, participar del programa. Entonces, verdaderamente, hay una crisis no solo de la iglesia, sino también de la sociedad. Y uno de los síntomas más graves, de los peores, es la crisis de la familia, porque hoy es muy común, casi como una regla, que las familias estén como rompidas, rotas, desestructuradas, que el padre ya no esté en casa, o entonces que negligencie su familia. Y es algo que afecta muchísimo, especialmente los hijos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo esta ausencia del padre afecta a los varones, los niños, porque, bueno, esto se va a demostrar de muchas maneras, pero normalmente lo que pasa son una de dos cosas. Porque sin un modelo, un ejemplo de masculinidad de un hombre bueno, que sea fuerte y sea disciplinado, pero también sea alguien que es un buen proveedor y alguien amoroso para un custodio de su familia, un líder de su familia. Bueno, sin este ejemplo es muy difícil que uno crezca bien. Y entonces vemos que, por ejemplo, la gran mayoría o se quedan un tanto efeminados y no desenvuelven su masculinidad, o entonces crían una idea distorsionada de la masculinidad y se convierten en personas muy violentas, descontroladas, muchas veces criminales, ¿sí? Tanto que de todas las cosas que uno puede estudiar, el que mejor puede, bueno, predecir que uno se va a tener problemas con crímenes, todos, drogas y todo, es la falta de un papá presente. Entonces vamos a hablar un poco de eso en la sociedad en general, pero también entre las familias de la tradición, aunque sea menos común, aún pasa algunas veces, y también como las madres, aunque no tengan como reemplazar sus parejas, sus maridos, pueden al menos disminuir los efectos, los daños que se hacen a los niños por la ausencia paterna. Entonces, bueno, primero hablar de la cuestión de los que se vuelven un tanto efeminados, o sea, alguien que no construye su masculinidad. Eso vemos muchísimo en nuestros tiempos. Eso se demuestra de muchas maneras. No es decir que esta persona, este varón, va a tener como los modos de alguien que es homosexual o algo así, pero le va a faltar los rasgos de masculinidad muy necesarios para no solo su vida personal, sino también para que él pueda tener su propia familia, construir su propia familia. Y, por ejemplo, en estos casos, si uno no tiene este ejemplo de padre, muchas veces también las madres no saben
cómo hacer, entonces protegen demasiado a sus hijos, no los permiten convivir tanto con otros niños de su edad y tener sus peleas y sus discusiones y sus juegos y todo, que son cosas que en la niñez son muy importantes para formar la masculinidad. Lo que pasa es que la única figura de ejemplo que estos niños tienen son sus mamás. Y entonces, aunque no sean, por ejemplo, no sean homosexuales o algo así, van a tener muchas características femeninas. Por ejemplo, no van a tener la capacidad para defenderse, no solo en las amenazas físicas, sino también en cuestiones del día a día. Por ejemplo, si uno trabaja, no va a tener como luchar, como conquistar, discutir, demandar un pago mejor, una promoción, aunque los merezca, porque no tuvo cómo crear esta capacidad, porque, bueno, como ya dicen, hay psicólogos que dicen, hay estudiosos que dicen, y hasta la observación, más importante, la observación nos demuestra, es que entre hombres siempre hay como, el trato entre hombres siempre hay no una amenaza, pero los dos saben que si hay una quiebra muy grande de respeto, si hay algo muy, muy grave, sí que van a pelear físicamente. Pero como estos jóvenes no tuvieron cómo desenvolver en su niñez esta cosa a través de los juegos y de las peleas que no son gravosas, no son graves entre niños, no crearon en sus mentes esta cosa, entonces aceptan mucho más lo que se los impone, aunque sea injusto. No es una cuestión de ser una persona obediente y razonable, sino una persona que no tiene respeto por sí mismo, no tiene una fuerza interior, porque no tuvieron este ejemplo. Y porque, por ejemplo, con los padres, normalmente los niños, nosotros jugamos como, no son verdaderas peleas, pero estos juegos que imitan peleas, por ejemplo, como una lucha y algo así, esto cría en el niño esta mentalidad que sí, que tiene su fuerza, que si es necesario puede pelear. También los papás normalmente permiten que sus hijos en el convivio con otros niños arreglen sus propios problemas de las maneras que tienen. Sí, por supuesto, con límites, un buen padre va a saber poner límites. No se puede dejar también criar a alguien completamente antisocial, que es un niño violento, no es civilizado, que arregla todo con violencia, no es crear eso, pero alguien que sabe, que tiene esta como última opción, pero esto es el reflejo, mucho más que en cuestiones de violencia, es en las cuestiones, las discusiones propias de la vida, que uno sí consigue defender, no solo físicamente, pero con argumentos, palabras, manteniéndose firme en sus posiciones. También esto entonces se demuestra, por ejemplo, en su empleo, también en la cuestión familiar, por ejemplo, una persona que no tiene esta capacidad de defenderse, ¿cómo puede defender a una esposa, a niños? Y muchas veces van a tener dificultades para encontrar a alguien para casarse. ¿Por qué? Porque luego se va a notar que no tienen la capacidad de proteger sus familias. Entonces es un problema. También son personas que normalmente van a ser hombres que hasta sus vicios van a ser vicios más comunes en mujeres. No es decir que todas las mujeres son así, pero son vicios. Así como hay vicios más comunes entre hombres, hay vicios más comunes entre mujeres. Por ejemplo, estos vicios de chismes y estas, ¿por qué? Porque como no tuvieron como desenvolver esta
esta capacidad de defenderse, entonces son personas que normalmente van a atacar, pero ¿cómo? Son inseguros y van a utilizar estas tácticas más comunes a mujeres inseguras, como de chismes, de estas cosas sociales, hablar mal y intentar hacer eso. Entonces, este es el fin, porque, bueno, estos son los que no tienen sus papás, no tienen ninguna noción de masculinidad y también son muy protegidos por sus mamás. Tienen esta tendencia, no es decir que todos van a ser así, pero es una tendencia. Y es muy malo porque en sus vidas personales se van a dañar, en sus vidas también para formar una familia va a ser muy difícil. También para tener amistades, muchas veces solo conseguirán tener amistades con otros hombres que están en la misma situación, porque los hombres que tienen su masculinidad bien formada no van a querer ser sus amigos. Y bueno, dificultades en todas áreas de la vida. Y eso también, por supuesto, crea un mal relacionamiento con Dios, porque Dios es la figura paterna y la figura masculina por excelencia. Nosotros lo sabemos. Y entonces un hombre que no se pudo desenvolver en su masculinidad y en cuanto hombre, va a tener dificultades en se relacionar, en ser un buen hijo de Dios. Puede proyectar en contra de Dios. Los rencores tienen en contra de su propio padre. Y esto se va a manifestar en una rebeldía en contra de Dios. O entonces simplemente no va a entender lo que se puede entender de Dios. Va a ser muy difícil para él mantenerse bien en la religión. Hay también los otros que si no tienen sus padres, no tienen un ejemplo de buen hombre en casa, pero muchas veces sus mamás también no les ponen límites ni los protegen mucho. Y estos normalmente, porque desenvuelven un rencor muy grande y se quieren probar muy hombres, crían una masculinidad distorsionada. Entonces son personas que tienen una tendencia a ser muy violentas, de pensar que ser hombre es ser muy violento, ser promiscuo. Entonces son personas que también van a tener muchos problemas para formar una familia, porque van a tener una tendencia muy grande a la promiscuidad. También van a tener una tendencia mala con relación a un empleo o algo así, porque no van a saber arreglar las cosas civilizadamente. Son personas que tienen una tendencia muy grande de cometer crímenes, de se convertir en criminales, ladrones, asesinos, lo que sea. Entonces, todos esos son males. ¿Por qué? Porque la falta de un ejemplo de un buen hombre equilibrado, justo, fuerte, pero también con sus límites y que es responsable. Bueno, o van para un extremo o otro. Entonces, ¿qué hacer? Porque, por supuesto, es muy difícil para alguien que crezca en esta situación evitar todos los daños que eso va a causar, pero sí es posible que hay cosas que uno puede hacer por sí mismo y otras cosas que es bueno que las madres sepan que pueden ayudar muchísimo a disminuir los malos efectos de estas cosas. Por ejemplo, si alguien ya está como en una edad, ya está en su adolescencia o es un joven adulto, entonces ya no es más una cosa de que su madre va a hacer, cosas así. Pero, bueno, los que no son religiosos es hasta difícil
Hay algunos consejos, sí, para ellos, pero especialmente para los que son católicos, es muy importante hacer algunas cosas. La vida de oración, por ejemplo, es muy importante, pero no solo la vida de oración, sino estudiar y conocer las vidas de los santos, porque estudiando las vidas de los santos van a tener muchos ejemplos de hombres muy buenos. También es bueno observar otros hombres que son buenos hombres y ver sus ejemplos. Pero aún más importante que eso es que muchas veces estos hombres van a tener algún rencor o que lo sepan muy bien o que sea un tanto oculto, pero se manifieste en sus acciones y todo en contra de sus padres que los abandonaron. Entonces siempre también examinarse uno a sí mismo muchísimo y a través de las meditaciones, de la pasión, de este acercamiento con nuestro Señor, tener un enfoque muy grande en perdonar este papá que o era muy ausente o abandonó la familia completamente, para no sé, para evitar estas cosas. Pero es muy importante que uno identifique en sí mismo lo que hace falta y trabaje para arreglarlo. Es algo difícil y parece como algo obvio, pero muchos no ven eso, porque uno de los males de estos hombres que no tienen sus padres, muchas veces es que culpan el mundo, todo, las otras personas, Dios, las otras personas, el mundo, lo que sea, por sus problemas, no toman responsabilidad. Y entonces muchas veces nunca miran a sí mismos, nunca estudian a sí mismos, a sus problemas, a sus tendencias, no hacen como este examen de conciencia. Y así como uno hace un examen de conciencia para confesarse, debe también hacer, siempre estudiar a sí mismo, estudiar no solo su conciencia, sino también sus tendencias, sus hábitos, para evitar los males y corregir lo que está errado, lo que está equivocado. Es muy difícil, muchas veces es duro porque uno va a encontrar una realidad que no le va a gustar. Es como tener como un cuarto que está cerrado y adentro está lleno de basura y está como un desastre. Uno no quiere abrir la puerta y empezar a limpiar, a arreglar, a organizar, porque es muy difícil. Pero uno tiene que hacer eso hacer eso si quiere tener una vida con propósito, una vida llena. Y bueno, hasta para tener en el campo religioso, tener una vida católica más devota, más piadosa, más profunda, uno tiene que arreglar estas cosas, porque uno no va a no va a conseguir acercarse de la mejor manera de nuestro Señor si no tiene esta voluntad y no hace ese esfuerzo de mejorar a sí mismo. Entonces es algo muy complicado, pero uno tiene que tener, no solo estudiar las cosas en el campo de la religión, sino también en el campo humano y aprender sobre sí mismo, buscar técnicas para mejorar esas cosas que funcionen para él. Pero especialmente corregir estos problemas siendo esta masculinidad que no hay esta falta de masculinidad o la cuestión de tener una masculinidad distorsionada. En los dos casos uno va a tener que entender cómo se aleja de ser un buen hombre, cuán distante está, cuáles son las diferencias, lo que está malo, y tiene que
conocer y entender qué es ser un buen hombre para entonces con su esfuerzo poco a poco ir arreglándose y mejorándose para alcanzar. Pero mejor sería, por ejemplo, en estos casos, si las madres ya pueden, por ejemplo, en la niñez, ayudar a sus hijos. Es muy difícil porque sin el padre, que es la figura de autoridad en la casa, muchas veces los niños van a ser muy rebeldes, entonces eso puede ser un problema. Pero es muy importante que la mamá, aunque no sea normalmente su función, que entienda un poco, al menos algunas cosas que serían normalmente hechas por un padre, para tratar sus hijos de la manera correcta. Normalmente el padre es la figura de la disciplina en la casa, pero también es la figura que permite que los hijos tengan una cierta libertad para estar en sociedad con otros niños, para aprender a ser sociales y cómo que se hace defender, también a defender a otros, también a tener sus límites, ser justos y honestos, porque, bueno, si son injustos, si son demasiado violentos también, no van a tener amigos, entonces eso les va a ayudar a crear límites saludables. Y la mamá normalmente es quien está siempre muy llena de cariño y es muy dulce y todo. Pero si no hay el papá, hay dos errores. Una mamá que sea demasiado protectora y cría este hijo sin la masculinidad, y la mamá que también está un poco ausente porque es como se desespera. El hijo empieza a ser rebelde y piensa, bueno, ya no hay que hacer. O entonces intenta poner la disciplina, no consigue muchas veces y entonces desiste. Entonces es muy bueno, especialmente cuando uno es niño bien chico, que tenga se le permita tener esta convivencia con otros niños de su edad, que se le permita tener sus juegos, arreglar sus propios problemas, sin, por supuesto, perder la ternura de la madre. Entonces es algo muy difícil, delicado para que la madre lo haga, pero no proteger demasiado, también saber imponer límites cuando es necesario. No se va a sanar todos los problemas, pero se los mejora. También es muy importante la oración en familia, el estudio de la vida de los santos en familia, estas cosas, porque uno va a ver cómo es la perfección, cómo son los buenos hombres, los santos, cómo es Dios. También este conocimiento y el hábito de la oración van a ayudar muchísimo. Parece obvio, pero mucha gente no lo hace. Es muy obvio, es muy sencillo, muy simple, pero es difícil tener la disciplina, hasta para las mamás, tienen que tener la disciplina. Aunque no esté el papá, rezar el rosario todos los días con sus hijos. Si es posible, leer todos los días un poco sobre la vida de un santo. Hay muchísimos libros buenísimos que ponen eso. Y siempre estimular también este convivio, siempre con otras familias católicas, con otras personas católicas. Aunque no reemplace a un padre, tener un papá, va a exponer el niño a ver muchos buenos ejemplos, lo que también va a ayudar y convivir con muchos buenos ejemplos. Es muy importante eso, tener una participación activa en la vida de esta comunidad católica. También si hay parientes que son buenos ejemplos, siempre también estimular la convivencia, por ejemplo, si hay un buen abuelo, un buen tío, que pueda ser una figura y de buen ejemplo para el niño. Es siempre bueno estimular eso. Entonces, básicamente, eso que se puede hacer
Pero sí, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el mundo, entre los mundanos, y hasta entre muchos modernistas, ya es la regla. La familia desechada. No hay papá. Casi todos son o divorciados o nunca fueron casados y se separaron. Entonces ya es una regla. Pero también no podemos olvidar que hasta entre nosotros católicos no es el paraíso en la tierra, y aunque no sea tan común que pase eso, bueno, es más común tener, por ejemplo, un padre que trabaja muchísimo, no tiene tiempo, es ausente, que un padre que abandone su familia, pero el daño puede ser casi tan malo cuanto. Entonces sí, es muy importante, es el deber del hombre proveer para su familia, pero también hacer un esfuerzo para tener tiempo con sus hijos. No solo tiempo en general con toda la familia, pero también un poco de tiempo con cada uno de sus hijos, para que lo conozca bien, para que lo aconseje, para que demuestre las cosas. Es muy importante. En el mundo tradicional es más común esta cuestión, entonces es muy más fácil de arreglar. Es solo una cuestión del papá encontrar un modo de tener más tiempo con su familia. Muchas veces para la familia es mejor no tener ciertos lujos que tener los lujos y perder la convivencia con el padre. Siempre es bueno saber que la convivencia es más importante que los lujos, que los bienes. Entonces, es eso. Pero también hay familias, por ejemplo, gente que se convirtió, o hasta familias tradicionales que con la influencia del mundo y todos esos problemas, que es una influencia muy fuerte, la influencia del mundo, se acaban por separarse, por divorciarse, y aunque estén casados ante los ojos de Dios, bueno, ya no viven juntos, entonces es una cuestión práctica. Y en estos casos también van a tener que hacer algo en relación a eso, van a tener que reparar este daño. Entonces es muy importante. Entonces también siempre recoger no solo a la intercesión de San José, sino también el estudio de su vida, porque, bueno, de los hombres, fue el mejor padre de todos. Entonces, es muy importante. Pero es un problema real, es más importante prevenirlo que solucionarlo, es muy importante, y es algo que pasa una vez y se repite, porque, bueno, un hombre que no tuvo los ejemplos necesarios, la disciplina necesaria, todas las cosas necesarias, bueno, o no se va a conseguir casar, o va a elegir muchas veces mal una mujer para casarse. Entonces, lo mismo va a pasar con sus hijos, porque ahí se separan, y el mismo problema. Entonces, trabajar mucho en evitar que que pase en primer lugar. Y para los hombres que no tienen sus papás, bueno, muy importante que, bueno, si son casados, que hagan todo el esfuerzo para diagnosticar y reparar todo lo que esté malo, para que no pierdan no pierdan sus familias. Y para los que aún no están casados, o aún no eligieron la vida religiosa o la vida sacerdotal, que también hagan eso antes. Por supuesto, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, si uno tiene este problema, muchas veces en esta propia vida se los va a arreglar. Pero si un hombre desea casarse, si antes de casarse debe hacer, no es que debe ser perfecto, necesita ser perfecto, si no, nunca va a casar ni a hacer nada, y hasta los que tienen sus papás y todo no son perfectos, pero al menos arreglar las cosas más importantes y más urgentes, porque, bueno, cuando un hombre elige casarse, tiene que tener en mente que
es su obligación no solo proveer, sino también proteger su familia y ser también la persona que es la seguridad de la casa, alguien que está tranquilo en los momentos de dificultad, que tranquiliza a los otros, que es en quien siempre pueden confiar. No importa si las cosas están mal o algo así. No, siempre el padre es aquel que está tranquilo, calmo y racionalmente arregla las cosas y mientras las arregla, conforta a toda su familia. Entonces, no es algo fácil ser padre de familia, es difícil. Entonces, uno tiene que estar bien en primer lugar para después poder tener su familia. Y si ya la tiene, entonces hacer un esfuerzo para mejorar cuanto antes para que no la pierda o no la dañe. A veces no la va a perder, pero la puede dañar con sus propios defectos. Entonces es muy importante. Y evitar a cualquier costo. Se evita estas cosas, que esto pase de dos maneras también. Uno es elegir bien con quién uno se casa y la otra es saber muy bien qué va a tener que hacer para mantener su familia. Si un hombre sabe cómo, antes de casarse, siempre está pensando en sus deberes y lo que va a tener que hacer, y también elige bien, no por pasión, sino por elegir bien, tiene que elegir. Sí, es importante, los sentimientos son importantes, pero especialmente conocer bien la persona para racionalmente poder saber si es una buena mujer para casarse. Si uno hace estas dos cosas, es muy improbable que sus hijos van a estar en esta situación, que es el peor. Entonces es eso. Pero siempre es muy bueno saber los efectos de estas cosas para saber cuánto uno necesita evitar que pasen. Uno debe estudiar los daños para que los evite. Así como nosotros estudiamos el infierno, el pecado, para evitarlo, porque si sabemos cuán malo es el infierno, bueno, no vamos a querer ir ahí, vamos a esforzarnos muchísimo para no irnos allá. El mismo es esta cuestión con los papás. Si uno sabe cuán mala es la situación, va a hacer un gran esfuerzo para que no pase a sus hijos. Eso, ¿más alguna cosa? Muchas gracias, Padre, por habernos ayudado, si nos da su bendición y bueno, prometemos que habrá otras entrevistas para platicar. También sería muy interesante que nos platique, no sé qué tan profundo sea el tema, pero a veces ya varones que ya están casados, que tienen ese problema y se dan cuenta y quieren en verdad emprender este camino hacia su masculinidad, porque Dios todo lo hace nuevo. Sí. ¿Cierto? A mí eso me da muchísima esperanza porque siempre la oración, el acercarte a los santos, como usted bien ya nos lo recomendó, puede darnos esta posibilidad para que seamos como hechos nuevos, ¿no? Odres nuevos. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo podría ser un varón que está viendo este programa, que se da cuenta de estas situaciones, que ya tiene una familia y que quiere dejarse hacer por Dios? ¿Cómo podría encaminarse hacia cómo ayudar a su esposa? Porque seguramente ya hay dificultades. Entonces, sí. ¿Podría platicarnos un poquito también de esto? ¿Cómo podría ser un varón que viene y se acerca? Oiga, padre, yo tengo estos problemas, tengo estas tendencias del temor, ¿no? Porque algo femenino es el miedo, sí, ¿no? La mujer necesita ser protegida, cuidada, y de esa protección surge una seguridad y en el que la mujer siente este ánimo para procurar a los hijos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, un varón que tiene estas problemáticas ya siendo adulto, ¿no? Es que no va a poder darle esta seguridad a la mujer, no la puede proteger, entonces se generan conflictos entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría usted a un varón que le dice, padre, yo quiero emprender este camino, creo que Jesucristo puede ayudarme, creo que la iglesia me puede ayudar,
¿cómo empiezo? O sea, como unos primeros pasos para que él empiece, ¿qué le recomendaría, padre? Sí, entonces, por supuesto que hay estas cosas que yo las dijo, como estudiar las vidas de los santos, tener una buena vida de oración, observar los buenos ejemplos, pero también es muy importante porque cada persona es diferente. Entonces, aunque muchos pueden tener un problema en común, el modo como se arregla, aunque muchas cosas sean generales, la aplicación es individual. Es muchísimo importante hacer dirección espiritual. Tener un sacerdote, especialmente algún sacerdote quizás un poco más grande, porque va a tener más experiencia. Y sí, por supuesto, un sacerdote en quien confíe, en el hombre confíe, para tener esta dirección espiritual con mucha honestidad. Uno tiene que siempre acordarse que tiene que ser muy honesto con el director espiritual. Y el director espiritual, si uno se pone de buena voluntad y honestamente y lo pide, quiero mejorar como hombre de familia, lo que tengo que hacer, el director va a poder guiar a este hombre para que pueda conocer a sí mismo. Muchas veces decimos, uno tiene que conocer a sí mismo, pero es difícil conocer a sí mismo. Es difícil porque muchas veces hay barreras emocionales que uno pone porque duele ver nuestras malas tendencias, nuestros errores, nuestros fracasos. Es algo doloroso. Entonces muchas veces se pone una barrera emocional. También muchas personas tienen dificultad cuanto a cómo conocer a sí mismo, cómo examinarse a sí mismo. Nosotros vemos eso hasta cuando se ve en las confesiones. Mucha gente no sabe confesar, no porque no sabe qué es una confesión o cómo funciona, pero porque no saben examinar su propia conciencia. Y cómo se aprende es en la dirección espiritual, porque el sacerdote va a entender las barreras que se ponen, las dificultades que uno tiene, y va a saber prescribir los ejercicios y las prácticas que van a permitir que uno, si es honesto y está dispuesto a hacer lo que es difícil, bueno, si uno sigue un buen director espiritual, sí, va a tener todas las cosas personales para mejorar su propia persona. Pero es muchísimo importante que si hay hombres que los hombres que están en esta situación y están viendo que sus familias ya tienen dificultades y todo, es muy importante buscar en un director espiritual alguien que confíen, que sea experiente. Y bueno, no es necesario que sea el sacerdote que esté ahí, que los atenda también. Entonces, es bueno porque lo conocen, pero si uno no tiene como tanta afinidad, se puede contactar a un sacerdote y platicar un poco y se puede hacer como arreglar algo que platiquen, sea como sea. Por ejemplo, hay sacerdotes que por alguna manera, por alguna cuestión, se quedaron lejos de sus directores espirituales y no nos quisieron cambiar, por ejemplo. Entonces se comunicaban por cartas o hoy en día con las facilidades que tenemos, se puede hacer por email o llamada, lo que sea. Pero el más importante es elegir un director espiritual y mantenerse con él. Si empieza a hacer un buen trabajo, sí, mantener con él. Y él va a poder guiar la cosa para que el hombre pueda de la mejor manera curar con la ayuda de Dios, con la gracia, estos defectos, imperfecciones, malas tendencias, vicios, hábitos. Muy importante. Muchas gracias, Padre. Nos regala su bendición. Muchas gracias por tenerme en el programa. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et in semper. Amen.